Bienvenidos a una nueva clase del Seminario Internacional de Miami. Hoy comenzamos un nuevo módulo que se titula Antiguo Testamento. Todo este año vamos a empezarlo estudiando la teología bíblica y vamos a comenzar estudiando lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo vamos a trabajar en tres clases, en tres módulos, cada módulo de 4 clases. Así que hoy empezamos el módulo 1 de Antiguo Testamento. Les doy la bienvenida y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Primero que todo quiero que veamos el contenido de lo que es el módulo, este módulo primero de Antiguo Testamento. Aquí podemos ver que van a haber dos introducciones. La primera y la segunda clase son introducciones al tema del Antiguo Testamento. La tercera clase vamos a hablar de la creación y en la cuarta vamos a hablar del Pentateuco. Entonces vamos a comenzar mirando la clase de hoy, que es la primera introducción, que se trata de mirar qué es lo que es el Antiguo Testamento, a qué nos referimos cuando hablamos del Antiguo Testamento. Entonces hay un texto allí que tenemos como base del estudio que estamos haciendo y es el siguiente, el 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La idea de este curso es que nosotros veamos que la escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios. La idea de poder ver estos 3 módulos del Antiguo Testamento es que al final de nuestras clases podamos entender la importancia del Antiguo Testamento. Desafortunadamente hoy en día muchas iglesias han visto el Antiguo Testamento como un libro en desuso, prácticamente un libro que no es necesario hoy en día para la iglesia. Muchos adoptan el Nuevo Testamento como todo lo que hay que leer y todo lo que hay que estudiar y se pierden la riqueza de 4000 años de historia que tenemos en el Antiguo Testamento y de toda la teología que podemos sacar del Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que nosotros veamos el valor que tiene el Antiguo Testamento para nosotros. Debemos aprender a valorar el Antiguo Testamento porque, como dice este texto que acabamos de leer, toda la escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento también es importante para nosotros. Entonces vamos a ir a la definición de lo que es el Antiguo Testamento. Ese es nuestro primer punto. Entonces podemos definir el Antiguo Testamento de varias maneras. Podemos definirlo como la primera parte de la Biblia, que es el libro inspirado por Dios, y eso quiere decir que el Antiguo Testamento no es solo un libro, un libro completo, sino que más bien es la primera parte de un libro completo, ¿cierto? Es la primera parte del libro inspirado que es la Biblia. Por eso tenemos ese versículo que estábamos leyendo ahorita que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, completamente toda, ¿cierto? No es solamente una parte, no es solamente el Nuevo Testamento, sino que toda, y toda es útil. Es decir, el Antiguo Testamento también debe enseñarse hoy. Debemos nosotros también recurrir a Génesis, a Éxodo, a todo el Antiguo Testamento. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es muy importante de que nosotros recapacitemos. El Antiguo Testamento hace parte de del libro inspirado por Dios, que es la Biblia. Es la primera parte. Y quisiera leerles una porción de nuestro catecismo, del catecismo de la Confesión de Fe de Westminster, que nos dice, estamos hablando de la primera parte de este capítulo de la Confesión, que nos habla de las Sagradas Escrituras, y que dice así, te lo quiero leer, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia,
contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. Entonces miremos esta primera parte de lo que dice nuestra confesión de fe de Westminster, y es que prácticamente nos están hablando de la revelación natural y la revelación sobrenatural. La revelación natural es la que Dios expresa, la revelación que Dios da de sí mismo y de su voluntad a través de la creación, ¿no? De lo que Dios ha creado. Entonces, a través de ella, como dice la primera parte de este enunciado, pues Dios manifiesta su bondad, su sabiduría, su poder, pero, como dice aquí, esa revelación no es suficiente, y por eso a Dios le plació darnos la revelación escrita de la Biblia, ¿sí? Revelarse de la manera en que lo hizo a través de la historia y a través de lo que Él dejó plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo que nos dice esta primera parte. Ahora, quiero seguir leyendo porque la confesión de fe de Westminster sigue especificando y aclarando lo que para los creyentes, para los cristianos, es el Antiguo Testamento, o es toda la Escritura, ¿no? En este caso vamos a hablar del Antiguo Testamento porque es el tema que estamos viendo. Dice el punto 2: bajo el nombre de Santas Escrituras, o Palabra de Dios escrita, se encuentran todos los libros del Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son, entonces yo voy a leer solamente los del Antiguo Testamento, porque ese es el tema que nos compete en este momento. Dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros que para los creyentes componen el Antiguo Testamento. Luego sigue la confesión hablando de los libros del Nuevo Testamento, pero no los vamos a considerar en este momento porque no es el tema. Pero lo que quiero es que nosotros veamos cómo a través de la historia la iglesia ha tenido el Antiguo Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. Lo que les acabo de leer es la confesión de fe de Westminster, y es importante porque ese es un documento histórico de la iglesia, ¿no? Es un documento que hace parte de lo que la iglesia ha elaborado a través de los tiempos para confesar su fe. Y la iglesia del Nuevo Testamento considera como palabra de Dios no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Entonces también podemos decir, primeramente entonces decimos que es el libro inspirado, el Antiguo Testamento, pero en este la segunda forma de definir el Antiguo Testamento también podemos decir que es la primera parte de la historia de redención, mis hermanos. Y aquí yo quiero que reflexionemos acerca de lo que es la historia de redención, ¿no? Entonces nosotros vemos que la Biblia es la historia de redención. Toda la Biblia es la historia de redención. Y nosotros decimos que el Antiguo Testamento es la primera parte de la historia de redención. Es decir, es la parte que narra los hechos que suceden desde el origen del mundo hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante el Antiguo Testamento. Es decir, la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si usted no ha leído o no lee o no conoce los personajes del Antiguo Testamento, pues obviamente no va a poder entender de lo que estamos hablando en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Es importante el Antiguo Testamento, por supuesto, es muy relevante su historia, porque son la base de lo que viene a ser la historia de redención. Sin el Antiguo Testamento no tendríamos historia de redención. Entonces, por eso el Antiguo Testamento también es importante. Hoy en día muchas corrientes de pensamiento cristiano han desechado prácticamente el Antiguo Testamento, y eso es algo totalmente contradictorio, porque si quitamos la base, pues no queda el cuerpo de lo que es la historia de redención. Entonces es muy importante. Aquí tengo algunos textos que nos hablan de ese Antiguo Testamento. Dijimos que es
la historia de redención desde Génesis. Y aquí tenemos los primeros versículos de Génesis que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la primera parte de este libro de Génesis y nos da como el inicio de lo que es la creación, de lo que es la historia del hombre y la historia de redención, ¿no? Por eso es importantísimo y no podemos quitar el Antiguo Testamento. No podemos, como hoy en día que se imprimen solo Nuevos Testamentos, quitando gran parte de lo que es la revelación bíblica y la historia de redención. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Recordemos que Malaquías es el libro con el que culmina el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos estos dos versículos que dicen: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces miren ese texto porque es prácticamente la parte final del libro de Malaquías. Es donde se acaba el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿con qué termina el Antiguo Testamento? Pues termina con la promesa de el Redentor, ¿cierto? Del Redentor y de un mensajero que va a ser enviado para que anuncie la venida del Redentor, anuncie la venida del Mesías. Entonces miren cómo Malaquías nos habla de ese Redentor que viene y de cómo el mensajero que Dios va a enviar él lo pone en términos del profeta Elías, ¿no? Nosotros sabemos que cuando empieza el Nuevo Testamento empieza de esa manera. Viene el Mesías, pero antes de que venga el Mesías, Dios envía un mensajero, ¿cierto? Que es muy parecido en su atuendo al profeta Elías y que viene a ser Juan el Bautista, que viene a predicar la venida del Redentor. Entonces miren cómo ese podríamos decir el resumen de lo que es el Antiguo Testamento, es la primera parte de la historia de redención. Eso quiere decir que sin el Antiguo Testamento pues no tenemos historia de redención. Entonces por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo más podemos definir nosotros el Antiguo Testamento? Podemos definirlo como una dispensación también. Obviamente hay algunos que no les gusta el término dispensación porque nos recuerda esa corriente de pensamiento llamada el dispensacionalismo. De eso no se trata. La palabra dispensación habla de un espacio, un periodo de tiempo, y nosotros podemos también definir finalmente el Antiguo Testamento como una dispensación soberana de la gracia de Dios. Es decir, un espacio de tiempo en el que Dios mostró su gracia soberana de determinada manera. Para que podamos entender un poco mejor este concepto, pues yo quiero que leamos el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster, que nos ilustra un poco acerca de esto. Dice el capítulo 7.5, dice: este pacto era ministrado de modo diferente en el tiempo de la ley y en el Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascal y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todos señalaban a Cristo que había de venir y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo, para instruir y edificar a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecados y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Entonces miren cómo este punto nos habla de ese periodo de tiempo o dispensación, se puede también llamar así, en el cual el pacto era una promesa, ¿cierto? Una promesa manifestada en diferentes imágenes que tenemos allí, como los sacrificios, la circuncisión, el cordero pascal y todos estos tipos de ordenanzas. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vemos esas sombras, más bien podemos decir, eso que no es la realidad, pero que apunta hacia la realidad, es de lo que nos está hablando esto. Es decir, en resumidas cuentas, el Antiguo Testamento viene a ser una dispensación donde el pacto está
prometido, ¿cierto? El pacto está prometido. El Nuevo Testamento ya viene a ser el cumplimiento de ese pacto, ¿cierto? Allí vemos todas esas cosas que eran simplemente sombras, que anunciaban la realidad, pues las vemos cumplidas en Cristo y en todo lo que nosotros vemos allí en el desarrollo del Nuevo Testamento. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque hoy en día la gente hace una desconexión del Antiguo y del Nuevo Testamento y prácticamente dicen, Dios intentó hacer algo en el Antiguo Testamento, como que no le salió bien. Entonces Dios desechó el Antiguo Testamento e hizo el Nuevo Testamento. Pero eso es totalmente errado, porque nosotros vemos que el Nuevo Testamento es la continuación y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es decir, nosotros no podemos quitar, no podemos abolir, no podemos prescindir, dejar de leer el Antiguo Testamento porque es la base, ¿no? Porque es el comienzo y porque es esa dispensación donde Dios había prometido el pacto y es el que antecede el cumplimiento del pacto que es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es importante. Debemos considerar la importancia del Antiguo Testamento y en nuestra vida práctica leerlo, estudiarlo, ser edificados a través de él, porque es nuestro deber como creyentes. Entonces, ese es el primer punto. La definición lo definimos como el libro inspirado, como la historia de redención, parte de la historia de redención y como esa dispensación de gracia en donde el Señor muestra esa promesa del pacto. Continuemos con nuestro segundo punto de la enseñanza de hoy, que se titula Antiguo Testamento y Pacto. Entonces, ya hemos visto que la Biblia es la historia de redención y Dios se relaciona con el hombre a través de un pacto. Entonces, este es un concepto que es muy central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es el concepto de pacto. La Biblia se puede resumir de la siguiente manera. El Antiguo Testamento es el pacto prometido, el Nuevo Testamento es el pacto cumplido y en el regreso del Señor es el pacto consumado. Toda la Biblia es la historia pactual. En toda la Biblia encontramos el tema del pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es tan así que muchos han llegado a pensar que se trata de muchos pactos, como si Dios hubiera hecho una cantidad de pactos a través de toda la historia de redención, en diferentes periodos y en diferentes circunstancias. Pero si nosotros estudiamos un poco más juiciosamente este tema, nos damos cuenta de que realmente la Biblia nos habla de un solo pacto, de un pacto que es el mismo siempre, manifestado de diferentes maneras, pero al fin y al cabo un solo pacto. Entonces miremos por qué. Vamos a estudiar un poco este tema del pacto en el Antiguo Testamento. Primeramente, hablemos de los diferentes pactos que encontramos en las Escrituras y vamos a aprender cómo todos esos pactos son uno. Entonces, primeramente podemos hablar del pacto de redención. ¿Qué es lo que nosotros llamamos pacto de redención en las Escrituras? Es el pacto que fue hecho en la eternidad y fue establecido entre Dios y Jesucristo. En teología conocemos este pacto como el pacto eterno de redención, ¿no? Entonces tenemos muchos textos que nos hablan acerca de este pacto. Algunos quieren encontrar en la Biblia el escrito prácticamente, al principio hubo este pacto entre Jesucristo y Dios. Así no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero lo podemos encontrar en muchos textos de las Escrituras que nos hablan de ese pacto. Por ejemplo, uno de esos textos es Juan 17, 4 y 5. Dice este texto: yo te he glorificado. Recordemos que esta oración es la oración de Cristo para el Padre. Antes de morir, antes de que Él fuera a la cruz, Él ora al Padre. Algunos le llaman a esta oración la oración sacerdotal. Y miren lo que dice estos dos versículos. Dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, aquí tenemos un texto que nos dice que antes que el mundo fuese, ¿cierto? En la eternidad, Dios estaba con Cristo y Cristo estaba con Dios glorificado, ¿cierto? Es lo que nos está mostrando el texto. Pero no solamente nos muestra cómo era el estado en ese tiempo, sino que Él dice: he acabado la obra que me diste que hicieses. Es decir, en la eternidad, el Padre le dio al Hijo una obra para que hiciese, ¿cierto?
Y cuando Cristo termina su estadía en esta tierra, todo lo que él hizo aquí en la tierra, pues él va a morir y él dice, Señor Padre, prácticamente ya acabé la obra, ¿cierto? Ya no me queda sin morir en la cruz. Y él dice, glorifícame como estuve al principio contigo. Entonces, ese texto nos habla de algún convenio que se hizo en la eternidad entre el Padre y Jesucristo, en donde el Padre da a Cristo una misión, ¿cierto? Lo mismo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Miren este texto que nos habla precisamente de la ley, ¿no? La ley que fue dada precisamente para los pecadores. Obviamente este texto no tiene mucho que ver con el tema, seguramente me equivoqué al transcribirlo, pero de lo que nos habla la Biblia en Juan capítulo 17, 4 y 5, y en otros textos que podemos estar buscando en nuestras Biblias con relación a este pacto eterno de redención, es que Dios en el principio hizo un pacto con Jesucristo. Las partes bajo ese pacto son Dios y Cristo, como podemos ver en el versículo de Juan 17. Las condiciones que se pone en ese pacto es la perfecta obediencia del Hijo hasta el sufrimiento ante la pena impuesta por el hombre por su desobediencia. Entonces el Hijo se propone padecer como sustituto por la desobediencia del hombre. La muerte es el castigo, ¿cierto? Que va a recibir Cristo por esto. Y la promesa es la salvación de todos los creyentes, ¿no? Entonces hay una obra que debía hacer Jesucristo, que era ir a morir en la cruz por el pecado de los hombres. Y hay una promesa que es la salvación de los creyentes. En los estándares de Westminster, este pacto está sugerido en el capítulo 8 cuando habla del mediador, del pacto de gracia. Dice el texto dice, agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Entonces miren cómo este texto nos habla claramente de lo que Cristo tenía que hacer en medio de ese pacto eterno de redención. Entonces decimos que el pacto eterno de redención es un pacto hecho en la eternidad entre Dios Padre y Jesucristo, donde la condición del pacto es que Cristo haga las veces de mediador de ese pacto, de sustituto para el perdón del pecado de su pueblo, y Dios le promete un pueblo para sí, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la iglesia, ¿no? Entonces miremos cómo este pacto está en las escrituras en varios textos. Jesucristo manifiesta en su peregrinar aquí en la tierra muchas veces esa realidad. Él dice, yo he venido a hacer lo que el Padre me dijo que hiciese. Jesucristo dijo, en el libro está escrito todo lo que tenía que suceder conmigo, ¿cierto? En el decreto de Dios está escrito todo lo que tenía que suceder con Cristo. Y recordemos que nosotros encontramos que el Nuevo Testamento viene a ser un cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho. De tal manera que nosotros vemos que había una serie de textos en el Antiguo Testamento que anticipaban la venida de Cristo y todo lo que él iba a hacer.
Entonces miremos que había un pacto eterno de redención y es el primer pacto que nosotros encontramos, digamos, en la historia de redención. ¿Por qué el primer pacto? Porque fue hecho en la eternidad. El segundo pacto que podemos encontrar en ese orden cronológico, no estamos hablando de cómo aparece en las escrituras, sino de lo que nosotros cronológicamente podemos ubicar. El primer pacto que tendríamos que hablar sería el de eterno de redención, porque fue hecho en la eternidad. El segundo, en esa línea de tiempo, sería el pacto de obras. Y este también es muy importante dentro de nuestra teología bíblica. ¿Qué es el pacto de obras? En las escrituras vemos ese pacto que es el acuerdo o pacto dado en el Edén, en el que en teología conocemos como el pacto de obras entre Dios y el hombre, ¿cierto? Es ese pacto que Dios hace con el hombre allí en Génesis. Nosotros lo llamamos pacto, no como un capricho. Algunos dicen que el pacto de obras ni siquiera existe porque la Biblia no habla de pacto. Pero realmente vemos que la Biblia sí habla de pacto. Está el concepto como tal, donde hay un acuerdo entre Dios y el hombre, pero también está la palabra pacto cuando Oseas escribe acerca de lo que Adán hizo allí con Dios, o Dios hizo más bien con Adán. Entonces vemos primeramente en Génesis capítulo 2, versículo 15, y aquí vemos el concepto de pacto. Dice el 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. El texto básicamente son las palabras de Dios con el hombre, donde él le pone este pacto en donde Adán debe cumplir este acuerdo, ¿cierto? Él debe obedecer este acuerdo y Dios le promete prolongar la vida, Él le promete la vida. Y tenemos este texto de Oseas que dice, aquí ya no es solamente el contexto, el concepto, sino la palabra pacto, la que encontramos con relación a Adán y lo que vemos allí en Génesis. Dice Oseas 6:7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Oseas? Está poniendo una comparación. Está diciendo que ese pueblo del que está hablando Oseas invalidó o violó el pacto, ¿no? Traspasó el pacto, ¿cierto? ¿Y a quién pone como ejemplo de una violación del pacto? A Adán, ¿no? Adán traspasó el pacto. Y dice, y allí prevaricaron contra mí. Cuando Adán comete el pecado y prevarica contra Dios, lo que está haciendo es traspasando el pacto, un pacto que Dios le había propuesto allí en los versículos que acabamos de leer. Entonces podemos decir que hablando del pacto de obras, las partes de ese pacto fueron Dios y Adán. La promesa del pacto era la vida y la condición era la obediencia perfecta de Adán. Y la penalidad ante el fracaso de esa muerte, de esa pacto, era la muerte, ¿sí? Si Adán violaba el pacto, pues tenía como recompensa la muerte, ¿no? Entonces sabemos que Adán lo transgredió, trayendo sobre sí y sobre su descendencia muerte y condenación. Pero lo que yo quiero que veamos es que hubo un pacto de obras o es lo que nosotros llamamos en teología pacto de obras, donde hubo un pacto con Adán y Adán lo violó, ¿cierto? Adán violó ese pacto y ocurrió después de esto que pues obviamente él recibe el castigo de esa violación del pacto. Y finalmente hablamos del pacto de gracia, que ese es otro concepto importante dentro de la teología del Antiguo Testamento, porque este pacto de gracia también lo encontramos en las Escrituras y las partes de este pacto son Dios y el creyente, ¿no? La promesa es la vida eterna. Y la condición es la fe en Jesucristo para la redención del creyente. Entonces, ese es el pacto de redención visto hacia el lado del hombre, ¿no? Es decir, recordemos que el pacto de redención se hizo entre Dios y Cristo en la eternidad. ¿Cómo se manifiesta aquí en esta tierra ese pacto de redención? Pues en el pacto que Dios hace con el hombre, donde
le promete la vida eterna. Recordemos que él está perdido, que él está muerto, pero en el pacto de gracia Dios promete vida eterna al hombre y la condición es la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Cristo como el sustituto, la fe en Cristo como el mediador. Y es lo que vemos no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Es decir, toda la Biblia es la historia de redención. Toda la Biblia, en toda la Biblia encontramos la redención. Ese es el tema de la Escritura. Y por eso nosotros debemos defender la pertinencia del Antiguo Testamento en la iglesia de hoy. Porque la historia de redención está en toda la Escritura. El Antiguo Testamento está lleno del Evangelio. En el Antiguo Testamento encontramos la riqueza del Evangelio, encontramos las bases del Evangelio y nosotros estudiando todo lo que es el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo, podemos ver todos los principios básicos de lo que es la redención y podemos aprender mucho en el Antiguo Testamento con respecto a nuestra redención. Entonces, ese último pacto también es importante y tenemos textos aquí de ese pacto. El primero que encontramos aquí en nuestra diapositiva es Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través del Antiguo Testamento hubo sucesivas proclamaciones de ese pacto. Aquí encontramos en este texto de Juan ese pacto, ¿no? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Mire, la demanda de este pacto es la fe. ¿Y cuál es la promesa del pacto? Dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sucesivas veces, continuamente, esa proclamación de ese pacto. Y eso es importante porque el Antiguo Testamento está lleno de ese pacto de gracia. Algunos piensan que el Antiguo Testamento era la ley y que la gente se salvaba por la ley, pero eso es mentira, porque en el Antiguo Testamento nadie se salvó por la ley. Ninguno ha podido guardar plenamente la ley como para decir que se salvó por la ley, ¿cierto? Ningún hombre, ningún descendiente de Adán pudo haberla guardado completamente. Solamente Cristo la guardó plenamente, pero nosotros los hombres somos descendientes de Adán, somos pecadores y violamos el pacto, violamos la ley. Pero lo que nos muestra aquí esta realidad que estamos estudiando es que el Evangelio está desde el Antiguo Testamento en muchos lugares, ¿no? Encontramos una muestra de ese Evangelio en lo que llamamos el protoevangelio también. En Génesis 3:15 dice este texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ese texto nos habla del Evangelio. Dios promete, cuando Adán peca, Dios promete que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, de la descendencia de la serpiente. Entonces está hablando del Evangelio, ¿no? Del comienzo del Evangelio. Algunas de sus disposiciones fueron reveladas más adelante a muchos de los hombres de la Biblia del Antiguo Testamento. Un ejemplo es a Moisés. Entonces ahí es donde vemos nosotros los diferentes pactos que encontramos en la Biblia, que no son nuevos pactos, no. Esos pactos son manifestaciones del pacto de gracia, donde Dios revela algunas de esas disposiciones del pacto de gracia. Por ejemplo, el pacto de Dios con Noé. Nosotros leemos en Génesis 9 todo este relato de lo que la Biblia nos habla acerca del pacto que hace Dios con Noé, pero luego también vemos un pacto de Dios con Abraham y viene a ser exactamente lo mismo. Siempre es un pacto unilateral de Dios en el cual se le promete al hombre una bendición básicamente a través de la fe. ¿Recuerdan que dice la Biblia de Abraham? Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego, después de Abraham, vemos también el pacto de la ley, en donde el pacto de la ley no es solamente ley en el sentido de que el pacto diga que nosotros obedecemos la ley, por eso nos salvamos. No. Si ustedes recuerdan la ley realmente, el pacto que Dios hace con Moisés, las tablas de la ley que Dios da, pues nos habla de lo que el hombre debe hacer, de lo que nosotros estamos llamados a hacer delante de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros vemos que Dios no pretende que el hombre sea salvo o que se pueda relacionar con él a través de la obediencia a esta ley, porque
Dios también da, junto con esa ley, da también leyes de los sacrificios, en donde el hombre podía venir y ser perdonado de su pecado. Es decir, Dios entendía, Dios sabía la condición del hombre pecaminosa y Dios les ofreció el Evangelio a través de los diferentes sombras que tenemos en el Antiguo Testamento a los creyentes para que a través de la fe pudieran relacionarse con Dios, pudieran ser justificados. Recordemos que en el Antiguo Testamento también la persona, por la fe en la justicia de Dios, esa justicia sustitutiva y vindicativa de Dios, que vemos nosotros en los elementos del tabernáculo, en el sacrificio del cordero y todo esto que se puede estudiar en Éxodo, vemos que la gente venía con esa fe trayendo un sacrificio delante de Dios y siendo limpiado por la sangre de ese sacrificio. ¿Recuerdan? Que el oficial, que era el sacerdote, iba delante de Dios, rociaba esa sangre allí en el propiciatorio y luego salía declarando el perdón, la justificación del pecador. Es esa misma imagen que nos muestran allí en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, es la que nosotros tenemos del Evangelio. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la salvación ha sido por gracia, ¿cierto? Y el creyente se ha salvado por la fe en la obra del Redentor. Después nosotros vemos el pacto de Dios con David. Y finalmente en el Nuevo Testamento vemos el pacto nuevo o el nuevo pacto que la Biblia denomina así, que no es otra cosa que el cumplimiento de dicho pacto, del pacto que siempre ha habido, el pacto eterno, ¿cierto? Que se cumple en Cristo. Entonces nosotros, aunque vemos varios títulos de pacto en la Biblia, finalmente el pacto es uno y el mismo, porque el pacto de redención fue hecho en la eternidad. El hombre viola el pacto en el huerto, ¿recuerdan? Pero Cristo lo cumple. Cristo lo cumple. Entonces vemos que todo esto habla de una sola cosa, que la satisfacción del Padre está en el Hijo, ¿cierto? Que el único que puede satisfacer plenamente las demandas de la ley, de la justicia de Dios y de la santidad de Dios es Cristo. Y aunque en el Nuevo Testamento se describe el pacto como nuevo pacto, en pasajes como Romanos 4 y Gálatas 3, realmente lo que está diciendo es que ese pacto no porque sea diferente al del Antiguo Testamento, sino porque es el cumplimiento, ¿cierto? La novedad del pacto es su cumplimiento, ¿no? Antes eran sombras, ahora está la realidad que es Cristo, y a eso se refiere la Biblia con este nuevo pacto. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces miren cómo este texto de Romano nos recuerda que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Dios se cumpla. Miren, ahí está hablando del pacto, de la manera en que nosotros participamos de ese pacto de gracia que es a través de la fe, de la promesa de gracia, de ese pacto que está firme, ¿cierto? Y todas estas cosas nos hablan de uno y el mismo pacto, el pacto de Dios, el pacto eterno de redención. Entonces la salvación era de gracia y no por méritos en el Antiguo Testamento, porque los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban la muerte expiatoria de Cristo, pero el mismo pacto se describe como un mejor pacto bajo la dispensación del Nuevo Testamento, porque ahora no es administrado por Moisés, el siervo de Dios, sino por Cristo, que es el Hijo, que es el cumplimiento de las promesas pactuales del Antiguo Testamento. Entonces miren cómo nosotros podemos decir del Antiguo Testamento y el pacto que primeramente hubo un pacto de redención entre Dios y Cristo, que luego vemos el pacto de obras que entre Dios y Adán, y finalmente vemos el pacto de gracia, que es el pacto de Dios con los creyentes que ponen su fe en Cristo como aquel que cumple el pacto de obras y aquel que le da la redención
al creyente. Entonces, ese es el resumen de lo que podemos hablar acerca del tema del pacto y el Antiguo Testamento. Ese tema es muy importante del Antiguo Testamento y por eso teníamos que tocarlo en esta introducción al Antiguo Testamento. Y finalmente, vamos a hablar del tercer punto de nuestro estudio de hoy, que son las características. Las características del Antiguo Testamento y de ese pacto en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver 4 características del Antiguo Testamento y vamos a hablar primero del pacto de Dios. El pacto de Dios en el Antiguo Testamento es de origen divino, ¿no? Entonces esto es muy importante. El pacto es de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento. No es un pacto humano, no es el hombre tratando de agradar a Dios, es el pacto de Dios, ¿no? Entonces, primero es de origen divino y es de origen divino en su promulgación, en su confirmación, en su cumplimiento, en todo es divino totalmente. Es decir, es Dios quien otorga la gracia del pacto, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios es el que estableció el pacto con Noé. Miremos que muchas veces en la religión tradicional se hace un énfasis en que el hombre alcanza la benevolencia de Dios, como si el hombre se ganara la salvación o se ganara el agrado de Dios, ¿no? Pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios, por su soberana gracia, elige salvar a las personas desde el Antiguo Testamento. Entonces notemos que Dios es el que establece el pacto con Noé unilateralmente. Si nosotros vamos al ejemplo de Noé, Noé no es el que establece el pacto con Dios. Noé no es el que dice, venga, Dios, hagamos este trato y yo me porto bien. No, nosotros vemos que es Dios el que establece el pacto con el hombre de manera unilateral. Miremos lo que dice Génesis 9:9 al 11, dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese texto nos habla del pacto de Dios con Noé y vemos cómo es unilateral. El que lo establece es Dios. Miren que no es un trato de dos en el sentido de que los dos establezcan el pacto, no. Es Dios el que lo establece unilateralmente con Noé. Lo mismo pasa con el pacto de Abraham y su descendencia. En Génesis 17:10 dice: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y los que hemos leído la historia del Génesis, vemos que el que hace ese pacto de Dios con Abraham es Dios. Si nosotros notamos, Abraham ni siquiera estaba buscando al Dios verdadero cuando Dios lo llamó. Recordemos que Abraham venía de una familia en donde su padre fabricaba ídolos. Es decir, seguramente Abraham no tenía la mejor teología en su cabeza, en su corazón, pero Dios soberanamente decide llamarlo y decide establecer un pacto con él. Entonces miren cómo la primera característica del pacto del Antiguo Testamento que vemos nosotros reflejado en todos los pactos que encontramos allí es que es un pacto de Dios unilateral, que Él lo promulga, Él lo confirma y es el que lo cumple. Segundo, podemos hablar de la segunda característica de ese pacto es que establece una relación entre el Dios eterno y la persona con la cual hace el pacto, ¿no? O el pueblo. Ese es el caso del pacto que Dios hace con Israel, ¿no? Constantemente nosotros vemos que Dios hace un pacto con su pueblo y no solamente es un pacto como un asunto legal y listo, sino que también es un pacto que establece una relación. Guardar el pacto constituye una necesidad que surge de la intimidad y la espiritualidad de esa relación. Miren, mis hermanos, no es simplemente un negocio que hace Dios con una persona, sino que como establece una relación, es algo que se desea guardar y que se quiere guardar
dada las circunstancias de la intimidad y la espiritualidad de esa relación. Es decir, cuando uno guarda una promesa con alguien que tiene una relación personal, pues obviamente que es mucho más, la manera en que uno la guarda es mucho mejor que si fuera con un extraño. Y es lo que vemos en el pacto de Dios, que Él establece una relación. Leamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 6, versículo 6, que dice, vamos a leer 6 y 7, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y miren cómo Dios, siempre que Él manifiesta ese pacto, Él usa estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Él dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿cierto? Él dice que hay una relación. Dice que os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Miren que hay una relación entre Dios y su pueblo, no simplemente un contrato legal, hay una relación. Lo mismo podemos ver más adelante en Éxodo 19, 5 y 6, donde dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios establece el pacto y Él dice, y ustedes serán mi pueblo, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y allí vemos que el pacto no es simplemente un asunto legal que nosotros tengamos que guardar, sino que dadas las condiciones y dado que el pacto establece una relación, es algo que nosotros deseamos guardar como pueblo de Dios, ¿no? Esa es la relación, ¿no? En todo el Antiguo Testamento nosotros no vemos simplemente un legislador y un poco de gente teniendo que obedecer, no. Vemos la relación que hay entre un Dios y su pueblo, ¿cierto? Su pueblo amado, ¿cierto? Del cual tiene Él misericordia, del cual Él es Padre. Él se muestra como el Padre de Israel, ¿cierto? Como Padre que corrige a sus hijos. Él se muestra como esposo, siempre muestra una relación, hay una relación en el pacto. Otra de las características del Antiguo Testamento y del pacto en el Antiguo Testamento es la incondicionalidad. La incondicionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la gracia dispensada como la relación establecida no dependen del cumplimiento de ciertas condiciones por parte de aquellos sobre quienes se ha dispensado la gracia. Es decir, la relación que se ha establecido y la gracia que Dios dispensó en este pacto no depende de nuestro comportamiento o no depende del comportamiento del pueblo de Dios, sino que depende de Dios mismo. Por eso dijimos que es divino tanto en su promulgación como en su cumplimiento. ¿Cómo entendemos entonces las condiciones del pacto? Porque sí hay unas condiciones. Entonces, ¿cómo entendemos las condiciones del pacto? Pues nos hablan acerca de el disfrute del pacto. Es decir, se los voy a explicar un poco más sencillo para que entendamos este concepto. Cuando Dios establece su pacto es incondicional para nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros no cumplimos el pacto. El que lo cumple es Cristo, ¿cierto? Pero Dios sí establece para nosotros, o sí nos habla a nosotros acerca de unas condiciones del pacto, ¿no? Entonces algunos han tomado esas condiciones como que si yo cumplo esa condición, entonces Dios cumple la suya. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia muestra que el pacto es incondicional. Lo que sí es condicionado, lo que sí podemos ver que condición, es en el disfrute de la gracia y de la relación establecida. Si queremos disfrutar la gracia de Dios y si queremos disfrutar de la relación que tenemos con Dios, pues Dios nos demanda unas condiciones. Porque si nosotros no cumplimos con esas condiciones, pues sencillamente no tendría ningún significado la relación pactual que hay entre el pueblo de Dios y Dios, ¿no? Entonces eso es importante. Lo que está en juego, lo que se condiciona, dependiendo de si guardamos o no
las solicitudes que nos hace el pacto, es el disfrute de esa gracia y de la relación establecida. Si queremos disfrutar de la gracia de Dios y de la relación con Dios, pues debemos vivir como Dios nos manda. De lo contrario, pues tendremos que ser amonestados por Dios y tendremos que ser corregidos por Dios. Y aunque obviamente nuestra salvación es segura en Cristo, pues nosotros no vamos a poder tener ese disfrute de esa gracia y de esa relación que nosotros tenemos. Entonces el Salmo 89, versículos 29 al 33 lo describe de esta manera. Dice, pondré su descendencia para siempre. Están hablando de este texto, es la promesa de Dios del pacto con David. Mire, este es el texto que nos habla del pacto de Dios con David. Miren lo que dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Entonces miren cómo el texto nos habla claramente de que Dios mantiene su misericordia, mantiene su pacto, y si los hijos de David, si la descendencia de David se aparta, él dice que si se apartan de la ley, pues Dios los castigará, pero no quitará de en medio de ellos su misericordia. Y eso es precioso, mis hermanos. Nos habla de la fidelidad de Dios en su pacto, de que el pacto no depende de nosotros, pero nos habla también de que si nosotros actuamos en contra de lo establecido en el pacto, pues vamos a ser castigados y no vamos a tener un disfrute del pacto como deberíamos tenerlo. Entonces, esta parte también es muy importante. Y finalmente podemos hablar de la última característica de este Antiguo Testamento, que es el monergismo. ¿Qué es el monergismo? Esta palabra proviene del griego monos, que significa uno, y ergón, que significa acción o logro. Teológicamente hablando, se refiere a la doctrina de que solo Dios es quien salva. ¿Quién logra la salvación? El monergismo dice Dios solo, ¿sí? Hay otro concepto, hay otras personas que creen de manera diferente y ellos hablan del sinergismo. Y el sinergismo no es otra cosa sino que la salvación se logra entre Dios y el hombre. Es decir, Dios hace una parte y el hombre hace la otra. Nosotros no creemos que eso sea así porque la Biblia nos muestra que la salvación depende absolutamente de Dios. Y nosotros tenemos textos como el Salmo 3:8 que dice, la salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. Selah. Entonces, esto es hablando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la salvación no dependía del hombre, sino de Dios. La salvación no dependía del hombre, sino de Dios. Es decir, es Dios el que salva, es Dios el que llama al hombre, es Dios el que le convence, es Dios el que le otorga la gracia, es Dios el que le otorga la fe, es Dios el que le otorga el arrepentimiento. La obra es de Dios. Mateo 19, 25 y 26 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces miren cómo ese texto nos dice claramente que la salvación, es decir, nosotros lograr la salvación para nosotros mismos, nos es imposible. No puede ser el sinergismo, sino que tiene que ser el monergismo. Es decir, no podemos nosotros decir que la salvación es una socia entre Dios y nosotros, que entre los dos logramos el objetivo, sino que tenemos que decir con toda la Biblia y con los apóstoles y los profetas que el único que salva es Dios, que nuestra salvación depende absolutamente de la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos monergismo, ¿cierto? Entonces, ese punto también es importante, es parte de las características del Antiguo Testamento. Muchos piensan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, pero como hemos visto en todo lo que hemos estado estudiando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el único que cumple el pacto es Cristo, ¿cierto? Y nosotros los pecadores solamente dependemos de la gracia de Dios y podemos acceder a ella por medio de la fe. Entonces, ese punto también es muy importante. Finalmente, el Efesios capítulo 2, versículo 8 que nos dice, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros tenemos allí un texto muy importante porque nos habla de cómo somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos. Recordemos que la palabra gracia nos habla de sin mérito, ¿cierto? De que nosotros no lo merecemos. Es decir, que no es nuestro trabajo el que lo logra. Entonces, el sinergismo ante este versículo, pues tiene que reconocer que está mal, ¿cierto? Porque la Biblia nos dice que es por gracia y no es por obra. No es 90% Dios y 10% yo, no. La Biblia nos muestra que la salvación es de Dios completamente. Y dice para que nadie se gloríe. Ahora, si en la salvación verdadera nadie se debe gloriar, si yo tuviera que hacer así sea un 10, un 20% de la obra, pues yo tendría algo de que gloriarme. Pero el monergismo nos recuerda que solamente Dios es el que puede salvar. Por eso no hay gloria para el hombre. No hay ninguna gloria para el hombre. Nosotros solamente somos receptores en medio de la salvación, en el sentido de que Dios nos salva y nosotros recibimos esa salvación. Y hay algo interesante en este texto que dice que es por medio de la fe. Y dice y aclara, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, incluso la fe que nosotros manifestamos hacia Dios no es la fe nuestra, sino que es más bien la fe que Dios nos da, ¿cierto? Es la fe que Dios nos da como don, como regalo. Entonces miren cómo también en el Antiguo Testamento vemos la misma situación que en el Nuevo Testamento. No es como nosotros pensamos, o de pronto algunos nos llegaron a enseñar o a decir que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, sino que vemos que en todo el texto del Antiguo Testamento se nos muestra a Cristo, se nos revela a Cristo, se nos promete a Cristo a través de los diferentes símbolos que encontramos allí en el Antiguo Testamento, a través de las diferentes fiestas, a través de los diferentes rituales que Dios demandó en medio del tabernáculo y del templo. Siempre se nos muestra a Cristo, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, a su obra redentora, a ese oficio precioso de mediador, de cordero sustituto, y todo lo que nosotros encontramos cumplido allí en el Nuevo Testamento. Entonces, tanto los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento somos salvos solo por la gracia, solo por la obra de Dios, solo por el obrar de Dios en nuestros corazones. Y este texto nos recuerda, incluso la fe, que es el medio por el cual nosotros somos salvos, no es nuestra, sino que es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces miren que en esta primera introducción del Antiguo Testamento hemos visto la definición del Antiguo Testamento como el libro inspirado, como la historia de redención y como una dispensación de gracia. Hemos visto la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el pacto. Hemos visto el pacto de redención obrado entre Cristo, entre Dios y Cristo en la eternidad. Hemos visto el pacto de obras obrado entre Dios y Adán en el huerto. Y hemos visto el pacto de gracia, que es el pacto entre Dios y el creyente. Y finalmente hablamos de las características del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y hablamos primero que es el pacto de Dios. Segundo, que establece una relación. Tercero, que es incondicional. Y cuarto, hablamos del monergismo, es decir, que solamente Dios es quien salva. Entonces, por hoy terminamos esta primera clase de este primer módulo del Antiguo Testamento. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.